En estas dos últimas reflexiones, en estos últimos 2 domingos, hemos venido compartiendo con ustedes que el retiro de los Estados Unidos del acuerdo con Irán, firmado en 2015, implicaba en términos prácticos una declaración de guerra no escrita contra ese país. Y en consecuencia que este hecho suponía tanto la prolongación en el tiempo de la guerra como así también su posible ampliación territorial hacia el país persa. Obviamente la responsabilidad política de esta escalada pertenece por completo al presidente Trump, pero el ideólogo de esta profundización de la guerra se llama Mike Pompeo, que es el secretario de Estado de Estados Unidos. Este lunes pasado, Pompeo pronunció un discurso en la Heritage Foundation donde públicamente definió los alcances de la que ellos llaman nueva estrategia contra Irán. Y desde allí intimó a la dirigencia iraní a aceptar incondicionalmente todas las demandas de los Estados Unidos. Fueron en total 11 condiciones y me parece importante ver sus trazos gruesos porque a partir de ver y entender estas condiciones o demandas, podremos comprender el arsenal de argumentos que los Estados Unidos pretenderán utilizar para justificar para propios y ajenos el proceso que se abre hacia la guerra propiamente dicha. Guerra que no es otra cosa que una nueva guerra de las que se llaman habitualmente como guerras de cambio de régimen, en este caso contra Irán. Las primeras 3 o 4 de estas condiciones o demandas están relacionadas específicamente con temas de proliferación nuclear, cosa que orilla con, llamémosle lo farsesco, ya que Irán no solo ratificó el Tratado de No Proliferación Nuclear en los años 60, sino que la propia Agencia Internacional de Energía Atómica le estuvo dando un ok absoluto a Irán en el cumplimiento sobre este acuerdo firmado en 2015 con Estados Unidos. Recordamos que este tratado fue firmado además por las 5 grandes potencias nucleares junto a Alemania y que además fue transformado en resolución por el Consejo de Seguridad. Con lo cual, debemos entender antes que nada que acá no estamos hablando de verdades, sino simplemente de afirmaciones vendidas como verdades. Verdades que serán, o supuestas verdades que serán utilizadas para su futuro consumo como insumo político o periodístico. Ya que estas primeras exigencias no son, en verdad, nada convincentes, interesará entonces entrar a algunas de las restantes. Las voy a puntualizar porque muchas de ellas están en directa relación con la guerra en Siria. Estados Unidos entonces le exige a Irán además, escuchen bien, el desmantelamiento de su programa de construcción de misiles de alcance medio, el cese de su apoyo a Hezbollah en Líbano y Siria, el retiro de las fuerzas oficiales iraníes en Siria, el desmantelamiento de la Guardia Republicana, es decir, le piden la disolución de la élite de sus propias Fuerzas Armadas, el cese del apoyo a la resistencia Houthi en Yemen, le exigen acabar con los comportamientos amenazantes a sus vecinos, es decir, sin dar nombres, la exigencia de Pompeo está referida sin dudas a Arabia Saudita, que como ya es sabido ha sido el estado matriz de la red terrorista Al-Qaeda. Finalmente le exigen, y esto también llama a la risa, acabar con el apoyo a los talibanes afganos, cosa ridícula si las hay, porque si hay alguien que siempre rechazó al wahabismo de los talibanes, ese país precisamente fue Irán. Pero vale igual, porque, reiteramos, esto no se trata de verdades, sino se trata de insumos para sostener las hostilidades que de ahora en más van a ser lanzadas contra Irán en el seno de la opinión pública, primero norteamericana y luego internacional. Entonces, tenemos esto, tenemos la retirada estadounidense del acuerdo nuclear, más las mencionadas definiciones de Pompeo sobre Irán,
más la puesta en escena de Netanyahu referida a la supuesta existencia de un desarrollo nuclear iraní secreto, más los ataques israelíes a las fuerzas de Irán en territorio sirio, más los ataques israelíes al Hezbollah libanés que ocurrieron esta semana que pasó en Homs. Todos estos, que son hechos concretos, hablan a las claras de una vocación por escalar la guerra. Como dice el colega español Miquel Muñoz Aramburu, esto lo publicó en Rebelión, se trata de una situación peligrosamente parecida a la que se produjo en vísperas de la guerra contra Irak. En septiembre de 2002, Netanyahu declaraba de manera muy vehemente ante el Congreso norteamericano que, de acuerdo a sus servicios de inteligencia, no había ninguna duda de que Irak estaba desarrollando armas de destrucción masiva, y 6 meses más tarde comenzaron los bombardeos sobre Bagdad, que dieron comienzo a la Segunda Guerra del Golfo. Nadie sabe si la guerra contra Irán se quedará circunscripta en Siria o si se extenderá hacia sus propias fronteras. Lo que sí sabemos es que ya comenzó, y eso es un hecho, aunque no haya sido destacado en casi ningún medio. Y también sabemos que quedará circunscripta al Hezbollah libanés, como hasta hace algunas semanas, sino que también se ha extendido a la fuerza Al-Quds y a la llamada Guardia Revolucionaria, que han desempeñado un papel crucial en la guerra en Siria. Este es el verdadero telón de fondo que ejemplifica en la práctica, y por mano de Israel en este caso, lo ya dicho por Mike Pompeo esta semana que pasó en Washington. Estados Unidos e Israel han pasado de tener una mirada en común sobre Irán y Siria a ejercitar el control directo, de forma coordinada y por sus propias manos, de todo el dispositivo militar en la frontera sur de Siria, yihadistas incluidos, porque es precisamente ahí, en esa región, donde ahora comenzarán a explicitarse los hechos concretos de esta nueva subguerra contra Irán en suelo sirio. En Dera y en Quneitra, sobre el borde del Golán ocupado por Israel por un lado, y en la frontera tripartita con Jordania e Irak, donde Estados Unidos ha ocupado un enclave alrededor de la base de Al-Tanf, y desde donde se ha distribuido terroristas por toda esta zona. Esto es lo que se viene en las próximas semanas con el avance de sirios y sus aliados iraníes y palestinos en la lucha por los cantones al sur de Damasco. Queda pendiente, diría yo, hasta debemos esperarla, el espectro de otra campaña de bombardeos israelíes, sea en el sur de Siria o quizás en el interior del país, como ocurrió el jueves que pasó en Homs. Siria no tiene medios para defenderse adecuadamente de los próximos ataques israelíes contra la Guardia Revolucionaria y contra Hezbollah, sin importar su encomiable intención de responder por ellos. Esto lo dice, y yo lo comparto, Ludwig Batzal, que es en un artículo suyo que publicó en el sitio Global Research, titulado Irán, la próxima guerra, y esto es factible que ocurra en los próximos días o en las próximas semanas. Es que de momento la Federación Rusa planteó que no asumirá la defensa de los iraníes en Siria a costa de un enfrentamiento abierto con Israel. Por eso, lo que queda planteado es un dilema político que deberán resolver más tarde o más temprano los liderazgos sirio e iraní. Y ese dilema trata sobre la continuidad o no de Irán en la guerra una vez que finalice la guerra antiyihadista.